¿Qué tal, amigos, amigas? Muy bienvenidos a nuestra reunión de esencia. Hemos estado platicando Fray, el maestro Fray, el pedagogo Fray, el compa Fray, El compa Flor, sí. Fray Silvestre y su servidor General López. Hemos platicado acerca del desarrollo del conocimiento. Ya hemos platicado algunos temas como la cuestión de la posibilidad del conocimiento. Hemos platicado algunos temas acerca del desarrollo del conocimiento y hoy vamos a platicar del subjetivismo, el relativismo, el pragmatismo y el criticismo. Y yo creo que al que le gusta más a Fray es el criticismo porque es como el chisme, como el mito. No, eso es con lo que la gente confunde, ¿no? Sí, exacto. Piensa la gente que el criticismo es como Criticar a alguien. sí, el mitote. Vamos a hablar sobre alguien. Ándale, ¿no? sí. Comencemos con ese tema, pues. A ver, ¿de quién quieres hablar? Pues vamos a ir en ese orden como tú lo expusiste, ¿no? De Hablamos Esther. primero del subjetivismo y el... Oye, yo pensé que íbamos a hablar de Esther, como no estaba. No, subjetivismo y relativismo, en ese orden, ¿no? Luego ya pasamos al pragmatismo y al criticismo al final. Ok. ¿Vale? Pues no sé si quieres empezar tú. Otra vez, ¿no? Pues creo que el subjetivismo tiene que ver con la cuestión de la interpretación personal de las cosas. Primero dejen establecer algunas cosas aquí de la cuestión mística o la cuestión de la subrealidad o cómo yo interpreto de manera individual o personal ciertas circunstancias. Entonces puedo decir que, por ejemplo, el amor es subjetivo, pero yo lo interpreto desde mi experiencia, no desde un estudio general o universal, o idea de un estudio con rigor académico, sino es, para mí, bueno, el conocimiento subjetivo es lo que yo conozco de manera intrínseca, o sea, sin ningún tipo de estudio, de manera empírica, así como, no, pues lo que yo entiendo, oye, pero yo lo viví de tal manera, no, pero así no es. Entonces el problema es que el subjetivismo está vendido con el dogmatismo un poquito, al escepticismo. Al escepticismo. Sí, porque digo, es como, yo no creo que es como tú dices, sino porque yo no lo he vivido. Entonces, como yo lo he interpretado, me quedo con la forma y ahora sí que me voy a sujetar, a subyugar a esa interpretación mía, ¿no? No me importan las demás, solo la propia. Correcto. Tiene mucha relación el subjetivismo y el relativismo con el escepticismo. ¿Y por qué no decirlo con un poco con el dogmatismo? Pero se identifica más con el escepticismo. ¿Por qué? Porque en primer lugar el subjetivismo, como tú lo acabas de dar ya en ejemplos, podríamos decirlo un poco teóricamente, acepta o sostiene que no hay una verdad única, ¿no? O absoluta, sino que la verdad va a depender del sujeto, es decir, del sujeto cognoscente, del sujeto psíquico, porque él la experimenta, él la vive o él vive esa situación y adquiere un aprendizaje y él siente que eso es que ya conoce cierto elemento, cierto objeto. Entonces, así, ya tocando el punto de objeto, el conocimiento es más bien interno, es decir, tiene que ver con lo interior, con lo que el sujeto es capaz de sentir, pero ese sentir o ese saber y ese conocer que tiene el sujeto en relación con el objeto no modifica el objeto sigue siendo el mismo, el objeto de estudio sigue siendo el mismo, no hay ninguna modificación externa, sino que la modificación es interna. El sujeto tiene, para si podríamos relacionar con un tema que hablamos las sesiones pasadas, los qualia, ¿no? Que tendría que ver un poco con los qualia, la forma en cómo tú lo vives, cómo tú lo experimentas. Y en ese sentido es una verdad válida, o sea, la verdad en el subjetivismo hay una reducción hacia ti mismo, es decir, al sujeto que experimenta o conoce o que entra en contacto con un objeto y es una verdad válida para ese sujeto. O sea, no tiene carácter de validez general o universal o filosófica o científica, sino que es válida para la persona que la experimenta. Sí, de hecho niega
el conocimiento universal o las verdades absolutas, claro. porque establece, por eso yo decía del dogmatismo, ¿no? Porque establezco como la verdad solo de Exacto. la percepción que yo tengo o la interpretación individual de cierta experiencia, cómo lo vi, cómo lo sentí, cómo vi que otros lo vivieron. Entonces me quedo en eso. Y aparte, creo que el subjetivismo tiene que ver con aquellas cosas que nos cuesta trabajo explicar desde la razón. O sea, es más emocional, más el sentir Exacto. de algo, de una situación, de un problema o de un acontecimiento. Yo lo interpreto desde mi ser interno, no interpreto desde la razón. O sea, dejo la razón a un ladito y yo me quedo con, pero sentí bonito, oye, pero no te conviene. No, pero sentí padre la experiencia, ¿no? Correcto. Entonces, en ese sentido, podríamos sostener, o más que sostener, deducir que el subjetivismo siempre va a estar condicionado por la persona, por el sujeto que vive esa realidad o esa situación o una experiencia determinada. Entonces va a ser una verdad única, indiscutible o incuestionable para esa persona. Por eso decías bien que tienes hasta cierto punto una relación con el dogmatismo, porque se vuelve una postura muy rígida decir que eso es la verdad, o que así debe ser, o que así es, cuando en realidad no lo es, porque depende mucho de tus creencias, depende mucho de tus emociones, de tus sentimientos, de tus valores, de cosas internas, de cómo tú sientes o percibes el mundo. Y aquí tendría un poco más también que ver con la parte del a priorismo, incluso, ¿no? Porque son circunstancias que donde no entra la razón, donde no entra la reflexión, donde no entra el considerar otros puntos de vista, el ser flexible, el ser tolerante, el ser pluricultural o ser empático con las demás personas, ¿no? De decir, bueno, también lo tuyo es válido. Puede haber casos en que las personas caigan en esa rigidez, ¿no? De ser muy absolutistas con su conocimiento subjetivo. Sí, creo que ya para brincar otro concepto, Sí. creo que cuando la gente subjetiva empieza a evoluciona el relativismo, porque es como la prima hermana, no hay verdades absolutas. Exacto. No, entonces ya de primero estaba en ese valor de esta es como mi experiencia es la única, pero ya no quiero. Entonces voy a evolucionar y entonces evoluciona el relativismo que es, nada es verdad, todas son verdades. Exacto. No hay una verdad absoluta. Ahora resulta que es como tú lo ves. Bueno, el relativismo podemos verlo de manera individual o de manera grupal, ¿no? Exacto. Grupal sería un poco moral o social, mientras que individual pues tiene que ver con otra vez cómo interpreto yo las cosas, pero que entiendo que tú lo vas a interpretar diferente. Y está bien, yo lo interpreto así, tú, como dijo Niurka, ¿no? Esa es tu verdad y esta es mi verdad, ¿no? Entonces, porque Sí. entonces empezamos a creer que la verdad es relativa. Entonces, Correcto. y caemos en ese asunto de, bueno, dependiendo con qué lente vas a ver las cosas. Sí, por eso decíamos hace rato que el subjetivismo y el relativismo tienen que ver con el escepticismo, porque niegan la verdad absoluta. En esa circunstancia convergen las ideas, convergen en ese punto, ¿verdad? De que no hay una verdad absoluta. Pero hay una diferencia entre el relativismo y el subjetivismo, porque muchos podríamos pensar, bueno, entonces es lo mismo, subjetivismo y relativismo, no hay verdad absoluta, que depende de cada quien. Pero la diferencia que hacen algunos filósofos es precisamente en los factores que inciden para poder interpretar un concepto, por ejemplo, un objeto, un concepto, una idea, lo que sea. Mientras que el subjetivismo lo hace desde el punto de vista interno de la psiquis humana, psiquis individual, que son factores internos que involucran o que se ven permeados para adquirir un conocimiento o entender algo. El relativismo va a depender de factores externos, por ejemplo, el medio ambiente o el medio social, cultural, el medio cultural, o sea, la cultura,
Otros factores externos también, como por ejemplo la época, el tiempo, que son elementos fundamentales para que una persona pueda tener un criterio y sobre ese criterio rija o asuma su postura de verdad. Y hay algo muy curioso aquí, amigos, que yo acabo de identificar hace poco, que el relativismo, a pesar de que suena así como que no tiene ciencia porque cada quien tiene su propia verdad, tiene un fundamento, podríamos decirlo así, empíricamente, un fundamento científico. Tenemos la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Y la teoría de la relatividad pues habla sobre que el tiempo y el espacio pues realmente no son estables o no son medibles o no son cuantificables, sino que es trascendental. Y entonces ahí el relativismo tiene que ver eso con el tiempo, con el espacio. Es decir, en un momento fue una verdad, hoy estamos en otro tiempo, en otra época, esto ya puede ser obsoleto y con el tiempo, al pasar de los años, lo que yo asumo hoy como verdad va a quedar como un mito, como una leyenda, como una fábula. Entonces, los criterios de verdad en cuanto al relativismo, pues están condicionados por factores externos, porque si tú perteneces a un club, a un partido político, a una creencia religiosa, a una afiliación religiosa, a una escuela donde tú te hayas formado, y esa escuela tiene un cúmulo de ideologías, un cúmulo de pensamientos filosóficos con los cuales te adoctrinaron o te adoctrinaste o te dejaste adoctrinar, y de alguna manera eso va a incidir en cómo tú interpretes un contenido, una verdad, un factor social, natural, etcétera. Entonces, todos esos elementos, la cultura, la época, el tiempo, la escuela donde estudiaste, los libros que has leído, los libros que consultas, los programas de televisión que ves, la música que escuchas, los amigos con los que frecuentas o los que tienes, todo eso va a condicionar tu cerebro o tu mente para que puedas interpretar un hecho de una forma y de tal manera que tú digas, esto es así, así es y así debe ser. Y ahí volveríamos a converger con lo que decíamos con lo del dogmatismo. Puede ser que caigas en un absolutismo y decir, esto es lo correcto. Entonces, tienen puntos de convergencia, pero también hay una notable diferencia entre lo interno, subjetivismo, y lo externo por medio del relativismo, que condiciona el conocimiento. Pues no sé si pasaríamos al otro concepto. No, pero déjame comentar algo agregar sobre lo que decías de Alberto Einstein, que la ley de la relatividad, sí, la teoría de la relatividad. La cuestión en filosofía que presenta, ya leyendo toda la verdad filosófica, no sé, desde pues mucho antes de Platón y Aristóteles, había que ir con los egipcios, con los esenios, con los de Irak, ¿cómo se llaman estos? ¿Babilonios? Los babilonios, y antes se llamaban los sumerios. Los sumerios, había que ir hasta allá para entender un poco la filosofía, pero pensemos desde los sumerios hasta nuestra época, pasando por la filosofía griega, que es la más famosa de todas en Occidente. Hablamos de una filosofía perenne, que podríamos decir que es la verdad relativa, pero también absoluta. ¿Por qué? ¿Por qué relativa? Bueno, porque podemos interpretar cómo interpretan la verdad los egipcios, cómo lo interpretan los mayas, o cómo lo interpretan los incas, o cómo lo interpreta una tribu de África o de Asia. Pero sin embargo, la filosofía perenne establece la verdad absoluta como una práctica sin que se comunique una con la otra. Entonces, aunque la verdad sea relativa, siempre hay verdades absolutas. Ahora lo explico de otra manera. La verdad a lo mejor es la manera como se aplica o la praxis o el pragmatismo de cierta verdad, pero la verdad está establecida. Hay una filosofía o una línea de filosofía de todas estas corrientes de pensamiento o de todas estas culturas, mejor dicho, de todas estas civilizaciones, grupos étnicos que mantienen una verdad absoluta, y a eso se le conoce como filosofía perenne. La relatividad está en la manera como se aplica, pero no se mueve esa verdad. O no tanto, bueno, tiene que ver con cómo lo aplicamos, y más bien esa relatividad sería en el modo en que nosotros lo interpretamos,
como sociedades ya supuestamente civilizadas, porque en aquellos tiempos, a pesar de no ser consideradas sociedades civilizadas, tenían ese conocimiento o esa verdad absoluta en la que ambos convergían. Y no sabemos cómo le hicieron, si estaban a más de 10,000 kilómetros de distancia y tenían como el punto de convergencia sobre la mira, pues como dices tú, esa filosofía perenne que no cambia, que trasciende fronteras, trasciende espacios, trasciende límites. Y ya lo que nosotros venimos a hacer es darle una interpretación, y eso creo que puede ser el error en lo que nosotros como civilizaciones supuestamente civilizadas hacemos de las culturas primigenias. Sí, por ejemplo, la cuestión de no matar al prójimo o la ley de no hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo, que son leyes, están en todas las culturas, en todos los idiomas, o sea, en tiempo, rango, lugar, están primero. Ahora, ¿dónde está el relativismo? Pues en la manera como se aplican las leyes o cómo se gestiona o cómo se legislan esos valores, pero entonces ya tendríamos que hablar un poco de ética y de moral, pero lo que yo quería establecer aquí es, si hay una verdad absoluta, la verdad es progresiva, entonces Sí. estamos descubriendo, entonces en ese sentido es relativa, porque vamos descubriendo poco a poco algo de verdad y le vamos agregando a esa verdad perenne, esa verdad absoluta que nos ha regido como civilización en todos los tiempos. Correcto. Y algo que me viene a la mente de lo que estás comentando es que hay una filosofía perenne, un valor, por ejemplo, un principio, un axioma como la justicia, ¿no? Que ya antes de los pueblos, de las primeras civilizaciones, los seres humanos tenían la noción de la justicia o de la posesión y de la propiedad privada, ¿no? Del respeto. Entonces, ya son principios que ya están estipulados en leyes, ¿no? En artículos. Pero ahora, la aplicación, como dices tú, ahí está la relatividad. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora tenemos presidentes que fueron formados, que estudiaron en Harvard y que vienen a gobernar México. Entonces traen una concepción, un adoctrinamiento, una ideología de una escuela burguesa, mentalidad neoliberal, capitalista. Y cuando tocan estos principios de la justicia para el pueblo, para el proletariado, pues ya no equipara con sus adoctrinamientos y contrasociologías. Y bueno, pues ahí se pierde la noción, se pierde la esencia del carácter o del principio que emana de la naturaleza, ¿no? De la justicia. Se pierde. ¿Por qué? Porque depende de la época, depende de la cultura, depende de la escuela en la que fuiste formado. O sea, de esos factores externos es lo que el relativismo, por eso existe esa verdad que no es única, pues, ¿verdad? Sí, pues va a interpretar la justicia desde un punto de vista relativo. Y puede ser la relatividad, yo pudo haber nacido desde donde fue educado. Exacto. Que tú hablabas de Harvard, ¿no? O no sé, cualquier otra, el imán en México, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que ya más o menos queda claro. El otro concepto es el pragmatismo. Pues conozco mucha gente que habla y dice, pues a mí me gustaría que todo lo que hablásemos fuera práctico. Y está bien, o sea, pero entonces hay una negación a la cuestión filosófica de la discusión y entonces ya no podemos argumentar algo ni nos vamos a sentar a charlar porque no es práctico, o sea, estamos hablando de teoría, entonces, pues no, si no es práctico yo no lo quiero hablar. Pero entonces el pragmatismo sí tiene parte de la relatividad. O sea, ¿por qué? Porque soy relativo, porque, bueno, a lo mejor ahorita lo que estamos platicando no me es práctico, pero a lo mejor mañana sí. Entonces, ¿cómo podemos establecer el pragmatismo? O sea, la teoría accionada o el axioma. ¿Cómo? Pues cuando te es útil, ¿verdad? O sea, cuando te es útil, ahí es donde nosotros tenemos que ver la validez de este principio que es el pragmatismo. Pero no siempre, disculpa que ya me haya metido en lo que tú estabas hablando, pero no siempre en todas las cosas va a haber algo que sea práctico, sino que lo que tú decías, no hay que negar la teoría, no hay que negar la discusión, el análisis, porque también a partir de esos constructos mentales es como a la larga
va a emanar va a emanar en algo práctico, te va a dar resultado para algo. A lo mejor ahorita, como dices tú, no me está siendo útil. A lo mejor alguien está viendo, va a ver esta charla, este video y dice, no, pues no hay nada práctico, no me sirve. Entonces, puro rollo, puro bla, 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 puro diálogo, pura demagogia, puro discurso. Y pues no hay nada práctico, no hay nada, como los alumnos en la clase, dice, profe, pura teoría, puro bla, bla, y no hay práctica. Pero no nos hemos dado cuenta que teoría y práctica, o sea, la filosofía y el pragmatismo están ligados, no pueden vivir sin lo uno sin lo otro. Yo voy a poner un ejemplo, me voy a salir de aquí del tema. En metodología de la investigación, por ejemplo, hay dos líneas de investigación científica, la investigación pura y la investigación aplicada. La investigación pura es la creación de documentos, tesis, publicación de artículos, libros, diccionarios, manuales de enfermería, de derecho, de medicina, de historia, de pedagogía, de todas las ciencias de economía. Están llenas las bibliotecas físicas de libros. Todo eso es la investigación pura. Y ahorita vamos a ver el carácter de la utilidad de la teoría. Bueno, entonces, ahí está la teoría. Y pareciera que todo esto fuera tan aburrido y tan tedioso estar mirando todas las bibliotecas. Ahorita ya no solamente físicas, sino también las bibliotecas virtuales. Miles y millones de libros. Y por otro lado está la investigación aplicada o la práctica, la que resuelve un problema, un conflicto en una empresa, hay un problema de un sistema o del equipo de trabajo que no está funcionando, no hay rendimiento, no hay productividad, pues se hace una investigación de mercado o de sistemas o de clima laboral y se soluciona el problema. O en la ingeniería, en la ciudad hay un caos en unas calles y pues hay que hacer a lo mejor un viaducto, un puente, un túnel, algo y se construye y se soluciona el problema. Ahí está la investigación práctica. Pero bueno, volviendo al punto de por qué, cómo es útil la teoría. Llegas a la escuela, los niños van a la escuela. La mayoría de las personas vamos a la escuela. Hay algunos que no van por X razones, pero las personas que van a la educación formal tienen que estar frente a un maestro, ya sea ahorita virtual o en línea o presencial, y el maestro va a decir, pues, investiguen este concepto, investiguen este procedimiento. ¿Y a dónde vas a recurrir para saber obtener? Pues tienes que ir a los libros. O sea, para resolver un problema, un estudiante que va a ejercer la profesión de ingeniería o de arquitectura o diseño gráfico o decoración de interiores, quiere decorar interiores, quiere construir una casa, quiere estudiar el suelo para ver si va a ser fuerte el terreno, va a sustentar o sostener ese edificio, pues tiene que ir a los libros, primeramente tiene que ir a los libros, tiene que ver la teoría, ¿no? Y la teoría, cuando se empapa de los conocimientos, pues le va a devenir lo práctico que lo es cuando lo va a poner en práctica. Ahí está la utilidad, que si no hubiese sido por esa investigación pura, que si no hubiera sido por la teoría, no se puede resolver la práctica. Por eso Servián y otros grandes autores dicen que en la investigación no puede existir si no hay teoría. Y la práctica no puede existir, la práctica no puede ser si no hay teoría. Y la teoría no puede solucionar todos los problemas si no hay la práctica. O sea, tienen que estar los dos en conjunto. Y entonces ahí es donde vemos la utilidad o la practicidad del discurso, de todas las charlas, los consejos que nos dan nuestros papás o que nos dieron nuestros papás o nuestros padres, o los principios que se dan en una empresa, en una escuela, que aparentemente son reglas, son teorías, pero tienen una utilidad práctica porque tú las llevas a reflejar, a traducir a través de una conducta, de un comportamiento. Pero muchas veces no somos capaces de ver la practicidad o el pragmatismo de las cosas, como tú bien lo apuntas. Pensamos que nada más es puro wiri wiri. Sí, creo que el que pongamos lo práctico con lo teórico como antagónicos es un error. Y nos cuesta mucho trabajo la combinación. Déjame hacerte una pregunta. Compramos este mueble, este taburete, decía una señora, ¿no? Pero estaba desarmado. Desarmado. Desarmado, ¿no? Desarmados los que lo teníamos. Sí. Y había un instructivo. Pero nosotros no creemos en el instructivo, esa teoría, puro rollo, ¿no? Nosotros la armamos más rápido, ¿no? Sí, claro. Y pues resulta que no lo podíamos armar ahorita en 5 minutos, en 4 horas, y pues resulta que dijimos, oye, ¿qué tal si miramos el instructivo? No, pero nos gusta lo práctico, y creo que ya hablando un poco de pedagogía,
yo creo que nosotros confundimos la cuestión de lo kinestésico, de aquella cosa de me gusta, aprendo haciendo. Lo confundo con la cuestión de aprendo oyendo o aprendo viendo, ¿no? Yo quiero estar en lo kinestésico, yo si no lo hago no aprendo. Entonces, bueno, pero eso no quiere decir que te tengas que comprar la idea de que no te vas a sentar a escuchar nunca, claro, o que nunca vas a ver cómo lo hacen los demás, porque te vas a equivocar. Y bueno, una cosa que nos enseñaba en la universidad, la maestra de psicología, es que nos decía, tú descubres cuál es tu fuerte de aprendizaje, tu habilidad más importante para aprender, si es la auditiva, la visual, o la kinestésica, o sinestésica. Ok, pero no dejes de trabajar las otras. Claro. O sea, intenta hacer un equilibrio de tus formas de aprender, porque habrá momentos que tienes que aprender viendo. Entonces, la cuestión de el que es kinestésico o kinésico, dice, pues yo quiero hacerlo, si no, no. Y entonces, pues es bien, muy evidente cuando estás dando una clase y el chamaco agarra un cuaderno y empieza a hacer dibujitos y a escribir. Y tú dices, oye, acá en el pizarrón. Pero pues él está acá aprendiendo, él aprende porque está, o copia todo, ¿no? Está escribiendo todo lo que estás haciendo o diciendo, pues aprende de manera pragmática, pero no está peleándose con el conocimiento adquirido a través del oído y de la vista, ¿no? Correcto. Entonces creo que el pragmatismo es la práctica de algo. Otra cosa que quería apuntar aquí es, casi todas las teorías nacieron en una práctica. De hecho, hablando de la medicina, tú que estás más metido en la cuestión de las ciencias de la salud, los médicos a veces están experimentando con los enfermos. De hecho, de ahora que vivimos el COVID-19, pues muchos médicos empezaron a hacer pruebas con medicamento y entonces eso lo empiezan a mandar al colegio, lo empiezan a consensar, lo empiezan a mandar como una disciplina. A mí me está pasando esto, yo receté esto, y entonces esa practicidad o eso práctico empieza a convertirse en un bloque de teoría. Y entonces empieza, a ver qué medicamento, yo di el medicamento para los piojos, ¿no? Que creo que estaban aplicando, ¿no? Y entonces empezaron a darse cuenta que estaba funcionando y las pruebas prácticas, ahora sí que la investigación aplicada, empezó a aumentar la investigación pura, la teórica, y entonces empezaron a escribir las bases científicas ya de como teoría, pero partidas de la práctica. Es como negar el empirismo de donde venimos para poder hablar del rigor científico. No, el empirismo no es bueno. Pues sí, de ahí traemos todo, de la especulación y de la suposición y de la observación. Suponemos algo y lo queremos lo investigamos para demostrarlo. Entonces creo que esa es la parte que pierde el pragmatismo si nos queremos centrar en eso. Algo muy interesante que dices y que pues así como sugerencia, invitación para los que nos escuchan, es que tomar en cuenta, o es muy importante leer o consultar los manuales. Yo no lo hacía, al igual que como lo dices tú en ese ejemplo. Ahora cuando yo recientemente compré una licuadora, lo primero que hice fue leer el instructivo, porque traía muchos botoncitos con señales, y que dije, no sé qué vaya a pasar aquí. Necesito saber qué significan, los empecé a leer y cómo utilizarlos. Porque uno no lo hace sabiendo, pero bueno, como ya tienes una noción de usar una licuadora de esas antiguas, piensas que es lo mismo, pero realmente van cambiando las funciones, los modos, los comandos. Entonces, sí es importante la teoría, como también lo es importante la práctica, el conocimiento, y entendemos que mucha gente se quiera quedar con lo práctico, pero también hacer el hincapié de que los manuales, los instructivos, las ordenanzas, los reglamentos, tienen un carácter práctico si nosotros sabemos escudriñar esos elementos. Y bueno, ya para cerrar nuestra charla, hablamos del último término, que es el criticismo. Ahora sí vamos a chismear, como dijo Genaro. Vamos al mitote. Vamos al mitote. Desmitifiquemos qué es el criticismo. Ok. Pues, bueno, si no mal recuerdo, el relativismo y el pragmatismo era una discusión que se tenía, y Emmanuel Kant llega y dice, la solución es la crítica. La solución es la dialéctica. Yo te voy a decir, voy a preguntarte sobre tu suposición o sobre tu teoría, y tú me preguntas sobre la mía, ¿no? O lo voy a poner de otra manera. Tengo una tesis y entonces se crea una antitesis, ¿no? Sí. Entonces tengo una tesis, se crea una antitesis, y entonces basado en la confrontación y la lucha, que es
que es el criticismo, se convierte en algo que conocemos como síntesis, ¿no? Síntesis. Pero es el encuentro de dos ideas de la dialéctica opuestas y entonces no, pero comprobables las dos, o sea, con argumentos, porque si el criticismo no es, mira, trae una camisa blanca que no cuadra con su gorra. O sea, esos son prejuicios. O sea, tiene que ver con mitote y con chismes. No tiene que ver con crítica, no tiene nada que ver con hablar del otro, sino con las argumentaciones de lo contrario, la antítesis, pues, la antítesis, ¿no? Sí. Es como cuestionar, problematizar la postura, no la postura corporal, sino la postura, el argumento que la otra persona tiene, ¿no? Es buscar los contraargumentos a un argumento. Negar o contradecir lo que alguien está diciendo, pero con evidencia. Y eso te da como resultado una síntesis. Pero de esa síntesis, ¿qué nace? Pues nace otra tesis, ¿no? O nace una tesis. Sí. Y de esa tesis surge otra antitesis. Así y de es. esa surge una síntesis. Y esa es la espiral dialéctica, ¿no? Entonces Kant hacía una crítica a la razón pura y una crítica al pragmatismo e incluso también al subjetivismo. Que se nos pasó a decirles que el subjetivismo no es de ahora. El subjetivismo surgió desde el siglo V a.C. con Protágoras, Gorgias y los sofistas que ya hablaban de la postura del subjetivismo, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto del criticismo, eso es lo interesante, de que ya no solamente se obtiene el conocimiento por la razón, sino que, a ver, espérame, está bien, a la razón, pero hay que llevarlo más allá, a la reflexión, al análisis, buscar como los puntos fuertes, los puntos débiles, buscar los argumentos, contraargumentos, buscar todas las aristas en que, de dónde yo obtuve ese conocimiento, cómo fui capaz de llegar a obtener esta idea, esta creencia, que si fue a través solamente de la pura especulación, a través de la influencia del medio, pero ya es cuando yo me pongo a reflexionar, a hacer un examen, una autoevaluación de mis posturas dogmáticas o de mis posturas escépticas o de mis posturas empiristas, pero las cuestiono, las recuestiono, las valoro y luego convencerme de si son ciertas o no son ciertas, pero no solamente en lo mío, sino también en las posturas de Genaro, de las posturas de los filósofos, de otros teóricos. Y es eso, ¿no? Criticar el argumento, no criticar la persona. Sí, ese creo que es un factor importantísimo. Creo que es de todas las que hemos platicado es el más nuevo, ¿no? Sí, el más reciente. Sí, el tema más reciente, aunque se le atribuye a Kant ya en la dialéctica de Hegel y de Marx, bueno, más bien de Hegel, ya de la dialéctica negativa él ya está hablando como quiero darte otro punto de vista sobre lo que tú estás diciendo. Correcto. Entonces, yo les enseño a los chicos cuando hablo de la crítica de la razón, o bueno, que Kant lo presenta, o más bien de la cuestión de la suposición, de una, lo que voy a investigar, de una suposición, de una hipótesis, de un postulado. Cuando yo digo es que esto es lo que yo postulo, yo tengo que demostrar eso, pero mientras que yo tengo esa vertiente, hay alguien que dice, oye, pero yo tengo otra. Y entonces, en el momento que son confrontadas esas dos verdades relativas, o esos dos corrientes de interpretación o de investigación se confrontan y nacen otras vertientes de investigación. Y entonces es en esta dialéctica o en esta confrontación de ideas o de investigaciones que nacen nuevos conocimientos. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Yo tengo una teoría aquí y entonces aquí está otra teoría. Y lo que voy a hacer es confrontar las dos teorías. En el momento que chocan, nace la crítica. Pero entonces lo que nace en la crítica es una filosofía. Es una filosofía. ¿Sí me explico? Sí. Lo que nace es filosofar sobre las dos corrientes teóricas y nacen nuevas formas teóricas y que se vuelven a confrontar y nacen otras nuevas. Y entonces a esto le podemos llamar el conocimiento evolutivo, la evolución del conocimiento. Porque si no, entonces no somos dogmáticos, somos subjetivos, somos relativistas. Seríamos dogmáticos. Sí, dogmáticos. Quedarnos con que esto ya es la síntesis y aquí está el conocimiento y esto es la verdad absoluta. No, pero lo interesante, lo útil y lo pragmático ahora de esto del criticismo es que
se abren nuevas vertientes y eso permite que el conocimiento y el aprendizaje sean inalcanzables e interminables. Es curioso, y déjame brincarme un poquito, a ver si no me salgo mucho del tema, pero pareciera que la religión o la teología es antifilosofía, pero las dos se hacen las mismas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Se hacen las mismas preguntas. La diferencia es que la teoría se queda con una comprensión, con una interpretación. Y cuando alguien no está de acuerdo con esa teoría, hace una nueva teoría, pero no discuten en el sentido de crear nuevas teorías, siendo que la filosofía sí lo hace. La filosofía sí se confronta con otra interpretación filosófica para que nazcan a través de esa dialéctica, de esa discusión o ese diálogo, nuevas formas de interpretar la filosofía. En ese sentido, pues es amor al conocimiento, mientras que acá es el dogma de me quedo donde que yo creo y tú te divides haciendo otra denominación, otra teoría, otra doctrina religiosa, porque ya no somos iguales. Entonces, pero me peleo contigo, algo que generalmente no pasa entre los filósofos, sino que se sientan y se confrontan dialéctica o críticamente para llegar a un punto que es comencemos de cero otra vez. Y bueno, ahí en ese punto de vista podría caerse también un poco en si no hay una reflexión moral por parte del ser humano en un relativismo, ¿no? De que cada quien va a tener su propia verdad y esto pues puede llegar a ser un problema. Pero lo interesante de todo esto es que del criticismo es que nos lleva a estar aprendiendo constantemente. Es que nos lleva a la mente humana, nuestra capacidad, cada día, como lo dije yo una vez, entre más leo y más leo, más me convenzo de lo burros que somos o de lo ignorantes que somos. Y es algo paradójico, ¿no? Estás leyendo más, se supone que debes saber más, pero te das cuenta de que sabes menos, cada vez sabes menos. Pero eso es lo interesante, que entre más vas a seguir conociendo, más vas a seguir experimentando, leyendo, charlando y algo, pues más a seguir sabiendo que no sabes mucho, pero dentro de eso estás aprendiendo y te va a llevar a una evolución, a una trascendencia. Eso es lo interesante de este tipo de temas o de conocimientos que estamos hablando, del origen y la posibilidad del conocimiento de que en cada época, en cada país y en cada momento han surgido diferentes tendencias de pensamiento, de filosofar, de cuestionar la vida, el sentido de la vida, el sentido del universo, la creación, el objetivo, todos esos que han sido como motores de la búsqueda de encontrar una verdad, es lo que nos ha permitido estar hasta aquí donde estamos y es lo que ha permitido la civilización y va a permitir no sé por cuántos años o milenios más estos argumentos filosóficos. Siempre y cuando el criticismo, reiteramos, que no es una crítica a la persona, porque se caería en un argumento ad hominem, ¿no? Más bien que un argumento sería una falacia ad hominem, no atacar a la persona y no al conocimiento y no al argumento, pues. Entonces, pues yo con eso me quedo, con eso concluyo, no sé si tienes... Sí, nada más la cuestión, si realmente hiciéramos políticas públicas o discusiones políticas serias, tendríamos que estar parados en el criticismo. Es decir, presentar planes y proyectos y no solamente basarme en tus errores. Es como la política está tan corrompida que hablamos de los errores que han cometido el contrincante. Y entonces lo pongo en una cuerda floja y entonces pues la gente empieza a votar por el que parece que tiene menos errores, pero realmente nunca escuchamos sus propuestas. Entonces se convierte como, no hay una crítica a la razón, creo que ya está un programa de televisión que se llama así, ¿no? Pero no hay una crítica real a los planes, así es alcanzable tu plan o tu modelo económico o tu proyecto, sí, o tu plan de desarrollo económico. No lo puedo discutir porque estás hablando de mí. Entonces tengo que defenderme, entonces yo hablo de ti. Entonces y luego se sacan los trapitos. Sí, entonces, ¿no? Entonces ya no es... Entonces se vuelve morbo, se vuelve morbosa la reunión. Y entonces, ¿quién ganó? ¿No? Como si fuera un pleito. Pues fíjate bien hasta dónde llega la falta de crítica objetiva, porque entonces estamos hablando de quién ganó como si haya sido una pelea de box.
¿quién ganó? ¿Quién ganó el debate? Correcto. O sea, pues es que no es una pelea, no es una carrera. No, o sea, es una confrontación dialéctica para ver qué le conviene más al pueblo y que el pueblo pueda decidir. Pero para eso hay que discutir la propuesta, las propuestas y no las personas. Tienes toda la razón. Agrego nada más, ya que había dicho que iba a cerrar mi punto, es cuando vemos los debates presidenciales, ¿no? En lugar de criticar las posturas que ellos traen o los proyectos. Ideas, ¿no? ¿Sí? Incluso ideas. Se lo toman todo personal, ¿no? Sí, Y eso es. y eso es la crítica destructiva, y ese es el, ¿cómo se llama? El mitote, el chisme, pues, y a la gente le gusta, a la gente le gusta más eso, curiosamente le gusta más eso, que se destrocen entre sí, que estar viendo la crítica de los proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento. Por ejemplo, a mí, yo en lo personal, cuando escucho el plan de desarrollo económico o del modelo económico de un presidente, de un candidato a la presidencia y del otro, pues me cuesta mucho entender eso porque no soy economista, pero eso me exigiría a mí a leer y a prepararme y saber entender de qué están hablando. Pero la mayoría de la gente, el común denominador, somos analfabetos en esos temas y pues preferimos mejor el morbo y que se peleen entre sí, que se saquen los trapitos al sol. Y pues eso ya no es criticismo. Ya habrá el momento de platicar de que el mejor negocio en el mundo es el morbo. Ya lo platicaremos otro día. Por la vía de mientras nos dejamos con este conocimiento. Les mandamos un abrazo y no balazo. Un abrazo y un balazo. Sí. Cuídense mucho, estamos en contacto. Así es, hasta la próxima emisión. Gracias por su visita. Bye.